sabes, nosotros en la congregación se tiene un seminario con unas personas que ya llevan un proceso avanzado de estudio. Dentro de ese seminario teológico, en este momento están estudiando, o estamos finalizando, se finalizó el estudio del libro de Isaías y se está estudiando el libro de los Salmos. Sandrita, la esposa del pastor que hace parte de ese grupo, me hacía una pregunta después de estudiar Isaías y estudiar algunos salmos mesiánicos, de cómo era posible que los judíos, ante tal evidencia tan clara para ella en torno a pasajes de la Escritura que mostraban claramente quién era y qué papel iba a cumplir el Señor Jesucristo y cómo se cumplió plenamente en Él, no podían o no aceptaban a la persona del Señor Jesucristo. Para ella, después del estudio del libro de Isaías y después de estudiar algunos salmos mesiánicos, como el Salmo 110, para ella era inconcebible que no se pudiese, que no tuviera la capacidad de ver. Y me lo expresó, ya me lo he expresado 2 veces, porque para ella es absurdo que no pudiesen los judíos ver tan claro como estaba expresada en las Escrituras que Jesús era el Mesías prometido. Pues en esta mañana, a través del estudio del capítulo 9 de Juan, que finalizamos hoy, pues se va a dar respuesta a esa inquietud, a esa pregunta que tenía Sandrita. En este capítulo 9 de Juan, que hoy finalizaremos de estudiar, el Señor Jesucristo ha hecho un milagro maravilloso, una señal, como lo llama Juan, que no se había visto nunca antes en la historia del pueblo de Dios, no se había visto nunca antes en la humanidad. El hecho de que Dios le diese vista a un ciego de nacimiento era algo que nunca se había visto antes, y este milagro daba pleno respaldo, testimonio a lo que el Señor Jesucristo decía acerca de sí mismo. La respuesta natural del pueblo debería haber sido rendirse a los pies del Señor. Pero finalizando este pasaje, esta historia que encontramos en Juan capítulo 9, solo una persona va a estar rendida a los pies del Señor, y es precisamente aquel que recibió la gracia de Dios. Y uno se pregunta, ¿cómo es posible que solo una persona termine rendido a los pies del Señor? Y la respuesta está en que este milagro, este hecho portentoso, esta señal, precisamente lo que buscaba mostrar, y eso lo vamos a ver en el desarrollo de esta enseñanza, lo que buscaba mostrar es precisamente esa incapacidad del hombre que si no recibe la asistencia de Dios, no puede llegar a rendirse a los pies de Dios. El hombre que finaliza rendido a sus pies es el que ha recibido la gracia de Dios. A menos que Dios haga una obra en el hombre no tendrá la capacidad de poder rendirse a sus pies. A tal punto es la ceguera, porque esto es lo que marca todo el capítulo 9, a tal punto es la ceguera de los hombres, los líderes religiosos judíos, pero que representan a todos los hombres, a tal punto es su ceguera, que este hombre que ha dado un testimonio acerca de Jesús, como lo vimos la semana pasada, hasta el punto de decir, este hombre viene de Dios, no ha dicho nada más, este hombre viene de Dios, este hombre es un profeta, es expulsado de la vida civil y religiosa de la comunidad donde él vivía, de Jerusalén. Y precisamente a partir de allí, de ese pasaje que estudiamos la semana pasada, donde veíamos algunas características de la incredulidad, y veíamos que la incredulidad era irracional, la incredulidad era ridícula, la incredulidad era obtusa, y la incredulidad en torno a la persona del Señor Jesucristo muchas veces degeneraba aún en violencia, y el resultado fue ese, la expulsión de este hombre de esa vida civil y religiosa. A partir de allí vamos a ver el epílogo, la finalización de esta historia, que nos trae cómo el Señor Jesucristo vuelve a aparecer en escena y va a tratar frente a aquel que ha recibido su gracia de una manera, y va a tratar a aquellos que lo han rechazado, y han rechazado ese testimonio tan maravilloso como el haber dado vista a un ciego. No podemos nunca olvidar, cuando estamos estudiando el capítulo 9 de Juan, que es algo que he dicho desde que se empezó a estudiar este capítulo: esto es una parábola viva, esto tiene un significado más allá que la simple historia. Vamos a leer entonces la finalización de esta historia. Juan capítulo 9, versículo 35 al 41.
Juan capítulo 9, versículo 35 al 41. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondiendo él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió: si fuerais ciegos no tendrías pecado, mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. El fin de esta historia, el epílogo de esta historia, tiene dos bloques. El primero se centra en la persona que ha recibido la gracia del Señor, aquel ex ciego que ahora ve. Y la segunda parte trata sobre aquellos que rechazan aún ese testimonio tan directo, esa señal tan directa como el haber dado vista a un ciego. Y lo primero, y centrándonos en esta primera parte del epílogo de esta historia que trata sobre aquel que ha recibido la gracia, lo primero que tenemos que decir es que la visión espiritual, que alguien tenga una luz espiritual, que alguien nazca de nuevo, surge de iniciativa de Dios, no del hombre. Versículo 35 dice: oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Jesús vuelve a aparecer en escena. Si ustedes tuvieron en cuenta, la semana pasada el Señor Jesucristo no aparece en escena en todo el desarrollo de esa investigación que hace ese grupo del Sanedrín en torno a qué había sido ese hecho. Es un pasaje bastante largo donde Jesús no aparece en escena, pero aquí Jesús vuelve y aparece en escena. Y Juan se enfoca y resalta la palabra y hallándole. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole. Y esto nos muestra algo maravilloso. Y es que en torno a la iniciativa, en torno a la vida espiritual, en torno a la luz espiritual, en torno a que alguien tenga visión espiritual, la iniciativa debe partir de Dios. La iniciativa debe partir de Dios. La fe de este hombre, y lo resaltábamos la semana pasada, ha tenido un crecimiento maravilloso. Este hombre arranca en el versículo 11 cuando da testimonio de lo que pasó con él, diciendo: ese hombre al que llaman Jesús. O sea, esa era la forma en que él se expresaba del Señor. Pero más adelante vemos que en el versículo 27, en el versículo 17 él dice: Jesús es un profeta. Y después en el versículo 27 casi que se asocia como un discípulo de él, como alguien que quiere ser un discípulo de él y aprender. Y en el versículo 33 termina diciendo, en ese estudio que hicimos la semana pasada, este hombre viene de Dios. Lo que ha sucedido al interior de esta persona es una muestra de lo que ha sucedido externamente. Lo externamente muestra de lo que ha sucedido en su interior. El Señor Jesucristo no solo ha abierto los ojos de este hombre que era ciego, sino que ha abierto esos ojos espirituales y en torno a la persona del Señor Jesucristo el conocimiento poco a poco se ha ido acrecentando en este hombre. Y ese crecimiento es maravilloso. Dios Jesucristo le ha dado vista espiritual a este hombre. Un ciego natural no tiene la capacidad de restaurar su propia vista. De la misma manera, un ciego espiritual no tiene la capacidad de restaurar su visión espiritual. Un ciego no puede buscar de Dios, no tiene esa capacidad. Algunas personas se expresan mal, diciendo que es el hombre quien busca a Dios. Pero esto no es verdad. Porque todos los hombres en el estado natural, ciegos de nacimiento espiritualmente, están incapacitados de buscar a Dios. Si fuese el hombre quien tuviese que buscar a Dios, nadie sería salvo. Porque ningún hombre busca a Dios porque está muerto espiritualmente. Es un ciego espiritual, no puede percibir las cosas de Dios. El apóstol Pablo, haciendo un resumen de la condición del hombre, en Romanos capítulo 3 dice
como está escrito, y hace un resumen de todo lo que las escrituras que ellos tenían en ese momento, lo que para nosotros es el Antiguo Testamento. Él dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y ese pasaje que toma Pablo de varias partes del Antiguo Testamento tiene su base en el Salmo 14 y el Salmo 53, que son salmos gemelos. Y en esos salmos el salmista arranca diciendo, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, aún se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. El hombre no tiene la capacidad de buscar a Dios, no lo desea, está ciego. Y una cosa que enfatiza este primer punto en torno a que este hombre ha tenido vista espiritual es que la visión espiritual en alguien surge de iniciativa divina. Este hombre estaba sentado a la puerta del templo, como había estado toda su vida, estirando la mano buscando una moneda que recibir. Él no sabía que Jesús estaba pasando por allí, pero es Jesús quien va a él. Así arranca este capítulo 9, Jesús yendo hacia esta persona. Pero después que es expulsado de la sinagoga, al hombre al ir creciendo el conocimiento del Señor, al ir en contra de lo que trataban de hacer los líderes religiosos judíos, y él mantenerse firme y cada vez exponiendo algo más grande acerca de la persona del Señor Jesucristo, y es expulsado de la vida civil y religiosa, Jesús viene a él. Así que es muy grande esa expresión que tiene Juan en ese versículo 35, cuando dice, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole lo que nos muestra es que es él quien lo busca una vez más. Hallándole. Hay una frase que me gusta, no sé de quién es, no sé si es de Paul Washer, de esas que colocan en Facebook, que dice, yo no encontré a Jesús. Él no era quien estaba perdido. Él fue quien me encontró a mí. Y así es. Pero este hombre, aunque ha tenido un crecimiento en torno al entendimiento de quién es la persona del Señor Jesucristo, y ha llegado a decir, este es un nombre de Dios, Jesucristo no solamente es un nombre de Dios. Jesucristo es algo mucho mayor que un nombre de Dios. Así que Jesucristo viene a él, porque esa visión espiritual que ha nacido en este hombre tenía que llegar a ser plena en torno a la persona del Señor Jesucristo. Tenía que ser plena en torno a la persona del Señor Jesucristo. Entonces Jesucristo en ese mismo versículo 35 le dice, ¿crees tú en el Hijo de Dios? ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Ahora, en el griego hay un gran énfasis en el pronombre personal. Tú, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Mis hermanos, la fe es algo particular. La fe no es comunitaria. La fe no es corporativa. La fe no es grupal. La fe es algo particular. Nadie se puede salvar creyendo que tiene una influencia en torno a su salvación por parte de un familiar, tu abuelito, tu abuelita, tu papá o tu mamá, que sea muy creyente. La fe es algo particular. El Señor Jesucristo se acerca a este hombre al que le ha dado la gracia y le ha dado la visión, no solo física, sino espiritual, y le dice, ¿crees tú? No me importa lo que piensen los demás. ¿Crees tú en el Hijo del Hombre? La Reina Valera tiene una traducción muy pobre en esta expresión. Y dice, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Pero no es una correcta traducción. Si tú lees las otras versiones que puedes tener a mano, Nueva Versión Internacional, la Biblia de Jerusalén, Dios habla hoy, pues las diferentes versiones que tú puedes tener a mano, la Biblia textual, la correcta traducción no es ¿crees tú en el Hijo de Dios?, sino ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Ahora alguien podría pensar, ¿y qué diferencia hay entre la expresión ¿crees tú en el Hijo de Dios? A la expresión ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Y la gran diferencia, como ya hemos estudiado en el transcurso del desarrollo del Evangelio de Juan,
es que la expresión el Hijo del Hombre tenía una connotación muy grande en torno al Mesías. El Hijo del Hombre era una expresión que los judíos entendían que se refería directamente al Mesías. Y quiero y no puedo pasar de largo, porque sé que hay personas que cuando se hizo este estudio, y aunque se hizo varias ocasiones, de pronto no lo han hecho. Quiero ir solo a 2 pasajes para que veamos de dónde surge esa expresión el Hijo del Hombre y por qué tenía una connotación mesiánica. Y es muy importante que este hombre que ha empezado a entender quién es Jesús, entienda que Jesús no solo es un hombre de Dios, que Jesús no solo es un profeta, sino que Jesús es el Mesías prometido, el Cristo, la esperanza del pueblo, la anhelante esperanza del pueblo que surge desde Génesis capítulo 3, versículo 15. Desde el protoevangelio, desde esa promesa de aquel que vendría del linaje de mujer y aplastaría las consecuencias del pecado. Este hombre debía entender eso. Y aquí viene un punto muy importante antes de hacer el estudio de la palabra del Hijo del Hombre a través de 2 pasajes. Muchas personas pueden tener una buena imagen de Jesús, pueden decir fue un gran maestro, fue un gran hombre, pero eso no es suficiente para ser salvo. Las personas deben entender quién es Cristo, el Mesías, Dios hecho hombre, y la obra que hizo para ganar nuestra salvación. Acompáñame para hacer el estudio en torno a la frase del Hijo del Hombre, sin perder Juan 9, a Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14. Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14. Está la visión de Daniel. Está Daniel teniendo una visión. Y dentro de esa visión dice lo siguiente. Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. El versículo 14 demarca el ministerio glorioso del rey del pueblo. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. El pueblo judío entendía que la referencia a Hijo de Hombre en torno a la profecía de Daniel se refería al Mesías. Pero no entendieron algo que es muy explícito en torno a lo que Daniel decía en su visión, que este Mesías prometido venía de las nubes, referenciando que era divino, pero que era hijo de hombre porque era del linaje humano. Así que solo en esa expresión de Daniel capítulo 7 se muestra quién es la persona del Señor Jesucristo. Ahora quiero que mires cuál es el testimonio final que da el Señor Jesucristo cuando está frente al Sanedrín y el sumo sacerdote le está conjurando que les diga si Él es el Cristo o no. Acompáñame a Mateo capítulo 26 y vamos a leer el versículo 63 y 64. Y estamos en el juicio que le están haciendo al Señor por parte del Sanedrín en su semana de pasión. Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús les dijo: tú lo has dicho, y además os digo, que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, y viniendo en las nubes del cielo, haciendo una referencia directa a la visión que Daniel había dado. Así que cuando el Señor Jesucristo se acerca a este hombre que ha recibido la gracia de Dios y le pregunta: ¿crees tú en el Hijo del Hombre?, le está preguntando acerca de la promesa que anhelaba el pueblo de Israel, la llegada del Mesías. Y miremos la respuesta de este hombre. Y un segundo punto, después de enfatizar que la visión espiritual nace de iniciativa divina, el segundo punto nos muestra que toda iniciativa divina tiene como respuesta la fe. Porque en esta respuesta del versículo 36, toda huele a fe, a confianza,
a confianza en la persona del Señor Jesucristo. ¿Crees tú en el Hijo del Hombre? Versículo 36, respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Solo dime quién es. Yo confío en tu palabra. Yo confío en ti, Jesús. Dime quién es el Hijo del Hombre para que yo crea en él. Esa respuesta está llena de fe. Esa respuesta está llena de confianza. Este hombre sabía que Jesús era un hombre de Dios, pero él no sabía en ese momento que era el Mesías prometido. Pero él confía en la persona del Señor Jesucristo. Pero las personas deben conocer quién es Jesús para poder ser salvas. La Escritura nos dice que nosotros debemos ser como niños para entrar en el reino de los cielos. Pero no es que los niños entren en el reino de los cielos, sino que debemos ser como niños para entrar en el reino de los cielos. Un niño cree cuando alguien le dice algo sin reservas. Y aquí hay una expresión de confianza absoluta en la persona del Señor Jesucristo. Dime quién es para que crea en Él. La iniciativa divina siempre tiene como respuesta la fe. La gracia del Señor no puede ser resistida. No como una obligación, sino que ahora ve y desea la dirección del Señor Jesucristo. El Señor ha abierto el corazón de este hombre, ha quitado las vendas que tenía en su ser y ahora ve. Siempre la iniciativa divina tiene como respuesta la fe. Quiero que me acompañe sin perder Juan 9 a Hechos capítulo 13, versículo 48, donde se narra quiénes son los que creen. Los que creen son los que Dios ha escogido. La iniciativa divina siempre tiene como respuesta la fe. Hechos 13:48 dice: los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. La iniciativa divina siempre tiene como respuesta la fe, y no hay otra forma, porque el hombre es un ciego espiritual, no desea nada de Dios. El apóstol Pablo le dice a los filipenses: a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que padezcáis por Él. O sea que creer en Él es una concesión que Dios da, y no hay otra manera, porque el hombre es un ciego espiritual. Y aquel que tiene vista espiritual, aquel que ha nacido de nuevo, aquel que tiene una vida espiritual, deposita su fe en Jesús. Aquel que tiene una vista espiritual deposita su fe en Jesús. Leamos el versículo 37. Le dijo Jesús a la pregunta: ¿quién es? Señor, dime quién es para que yo crea en Él. El Señor le responde, le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, Él es. Y leamos la primera parte del versículo 38. Y dijo, y él respondió: creo, Señor. Creo, Señor. Así de simple, y paremos un momento ahí. Creo, Señor. Dime quién es el Hijo del Hombre. Yo soy el que habla contigo. Creo, Señor. Creo, Señor. Esas son las palabras que está esperando la Escritura, el Evangelio de Juan. El creyente siempre tiene la palabra de Dios como la absoluta verdad. No hay otra prueba que dar. Tú lo dices, así es. Creo, Señor. ¿Tú te imaginas el gozo que podría tener ese hombre? Este hombre había entendido que Jesús era un hombre de Dios, pero ahora entiende que Jesús es la promesa esperada por el pueblo de Dios, y está frente a él. Y ese
la promesa esperada por el pueblo de Dios, Dios mismo le ha dado su gracia, se ha acercado a él y le ha dado vista, y ahorita está enfrente de él. ¿Tú te imaginas el gozo que hay en este hombre? La escritura toda gira en torno al Mesías. ¿Te acuerdas de los pasajes donde Jesús dice, y les abrió las escrituras, y empezando por Moisés y siguiendo por los profetas, les mostraba de lo que hablaban acerca de él? Y también ha dicho que si le creerían a Moisés, creerían de él, porque de él escribió Moisés. Todas las escrituras hablan acerca de Cristo. Ahora el Señor estaba enfrente de él y él había recibido su gracia. ¿Te imaginas el gozo que tiene alguien que pudo tener este hombre en ese momento? Creo, Señor, son las palabras más deseadas en todo este evangelio, que tiene como propósito precisamente que las personas crean en Jesús. Ahora, aquel que ha recibido vista espiritual no tiene otro camino sino adorar a Dios. Adorar a Dios. Retrocedamos un momento en la vida de este hombre y pongámonos en ese momento, en ese instante, y recordemos en ese instante, solo 2 días antes de ese momento que está este hombre frente a los pies del Señor. 2 días antes este era un ciego mendigo, estirando la mano por recibir algo de cualquier hombre. Cualquier persona que lo viera 2 días antes de ese momento glorioso, nunca desearía ser como ese hombre. Es más, dentro del contexto veíamos que lo relacionaban como un pecado oculto de él o de sus padres. Pero ahora este hombre poseía lo que los otros no poseían. No solo una vista física, sino una vista espiritual, y estaba delante del Rey de Reyes. Dentro de la providencia de Dios, el sufrimiento de este hombre durante muchos años tenía el propósito de llevarlo a ese instante glorioso en su vida. Ahora ve mucho más que todos a su alrededor. El gozo del creyente es adorar a Dios. Las personas viven tras el gozo. Eso es algo connatural en todo ser. Busca felicidad. Pero la felicidad solo se halla a los pies humillados de Dios. Spurgeon, en torno a la enseñanza de este pasaje y en torno al gozo que debía estar experimentando este hombre, dice lo siguiente: entonces actuó como creyente, le adoró. Me gustaría preguntarles a ustedes, que son el pueblo de Dios, ¿cuándo se sienten más felices? Mis momentos más felices son cuando estoy adorando a Dios, cuando adoro realmente al Señor Jesucristo. Es lo más aproximado a cómo será en el cielo, donde en los días sin noche el pueblo le ofrecerá adoración perpetua al que está sentado en el trono y el Cordero. Por lo tanto, ¿qué momento memorable hubo de ser para este hombre cuando adoró a Cristo? Ahora, si Cristo no es Dios, el hombre era un idólatra, un adorador de hombres. Si Cristo no es Dios, nosotros somos incautos, engañados, somos idólatras, tan malos como los paganos por quienes sentimos compasión. Si Cristo no es Dios, es hacer Dios a un hombre. Pero bendita sea su santo nombre. Él es Dios y sentimos que el deleite supremo de nuestra vida es adorarle. No podemos taparnos la cara con nuestras alas porque no las tenemos, pero podemos taparnos con su propio manto de justicia cuando sea que nos acerquemos a Él. No podemos cubrir nuestros pies con nuestras alas como lo hacen los ángeles, pero tenemos su sangre y su justicia como cobertura para nuestros pies y como alas con las que podamos volar hacia Él. Y aunque no tenemos coronas que podamos arrojar a sus pies, sí tenemos algo digno de honra, un poco de buena reputación, gracia, algo atractivo, algo honesto. Lo ponemos a sus pies y clamamos: la gloria, Señor, no es para nosotros, no es para nosotros, sino para tu nombre, por causa de tu amor y tu verdad.
Yo podría parafrasear alguna frase de Pablo en torno a la vida de este hombre de la siguiente manera: las aflicciones del tiempo pasado no son comparables con lo que estás viviendo en este momento, cuando estaba a los pies del Señor. Pero el gozo que estás viviendo ahora no son comparables con la gloria eterna. El resultado de la obra de Dios sobre quienes derrama su gracia es llevarlos a adorarlo. El resultado de la obra de Dios sobre quienes derrama su gracia es llevar a adorarlo. Y mis hermanos, como Spurgeon lo expresa aquí, adorar a Dios es el deleite más grande que hombre alguno puede experimentar. Las personas viven buscando felicidad. Eso es natural en todo ser. Pero al ser ciegos y muertos espirituales, buscan donde no la han de hallar. El mundo se sorprende cuando escucha del suicidio de alguien que supuestamente lo tiene todo. ¿Cuál es la sorpresa? ¿De qué se sorprenden? La única manera que alguien pueda tener plenitud en su ser es a los pies humillados de Cristo Jesús. John Piper dice: yo soy un hedonista cristiano. Un hedonista cristiano. ¿Qué es un hedonista? Un hedonista es el que busca el placer. Pero el cristiano ha entendido que el placer se busca humillado a los pies de Cristo. Los puritanos, al conformar el catecismo de Westminster, en su primera pregunta arrancan diciendo: ¿cuál es el fin principal del hombre? Y responden: el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozarse de Él para siempre. Lo que sucede con este hombre es glorioso. Este hombre era un hombre lleno de angustia a los pies del templo, a los pies de la religiosidad humana, humillado. Pero recibió la gracia de Dios y ahora se halla en el momento más glorioso que hombre alguno puede experimentar. La pregunta es: ¿lo has experimentado tú? ¿O tú no has experimentado el gozo de humillarte ante Dios y adorarlo? Porque estar presente en una iglesia no significa nada. ¿Crees tú en el Hijo del Hombre? No me importan las demás personas. ¿Crees tú en el Hijo del Hombre? Mis hermanos, el fin de la obra de gracia de Dios fue llevar a este hombre humillado a sus pies y estar en el momento más glorioso. Y así vemos que termina esta historia con este hombre. Termina de la manera gloriosa. Termina de la manera más gloriosa que puede terminar para una criatura: estar a los pies de su Creador. Pero la historia no termina allí. Porque la respuesta de fe de este hombre hacia la persona del Señor Jesucristo tiene un gran contraste. Y el gran contraste es aquellos que no creían en Él. Los verdaderos ciegos de la historia. La persona del Señor Jesucristo trae una división clara, demarcada en medio de los hombres. El Señor Jesucristo dice en Mateo 10, 34 y 35: no piensen que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz sino espada, porque he venido a poner en disensión a su padre con su hijo, a su hijo con su madre. La persona del Señor Jesucristo crea una división en medio de los hombres. Y esta división se da en torno a la persona del Señor Jesucristo. Traigamos esa imagen un instante, esa imagen donde este hombre está a los pies del Señor Jesús adorándolo. Pero contrástala con solo unos metros más allá con aquellos que lo han rechazado. Esa es la imagen que muestra la división que hace la persona del Señor Jesucristo.
Ahora, mis hermanos, una actitud de indiferencia o de rechazo a la persona del Señor Jesucristo tiene consecuencias terribles, trascendentales. Es el acto más graso, más horrible, más idiota que alguien pueda cometer. Por eso, a partir del versículo 39, la historia ya no se centra en aquel que había recibido la gracia del Señor y que termina a los pies del Señor adorándolo, sino que ahora se centra en aquellos que lo han rechazado. Porque el rechazo a la persona del Señor Jesucristo no queda sin consecuencias. Versículo 39. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Para juicio he venido yo a este mundo. Y estas palabras del Señor Jesucristo en este contexto parecen contradecir lo que el Evangelio ya nos ha dicho en otras partes. Sin perder Juan 9, acompáñame a Juan capítulo 3, versículo 17. Juan 3, 17 dice Juan: Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Es más, adelantemos un momento a Juan 12, 47 y miremos que el mismo Señor Jesucristo dice unas palabras que parecieran contradecir esto que acabamos de leer en Juan 9. En Juan 12, 47 dice el Señor: al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Regresemos a Juan 9, 39. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo. ¿Cómo podemos entender que el Señor diga esto y en otros pasajes del Evangelio pareciera decir lo contrario? Por lo siguiente, por el contraste que se estaba viviendo. El Señor Jesucristo es el único camino, el único medio dado por Dios para que el hombre sea salvo. El único. Jesús es la respuesta a la desgracia del hombre. El único. Pero si ese medio, si es ese camino, si esa respuesta es rechazada, ¿qué esperanza le queda al hombre? Ninguna. El Señor es la respuesta a la miseria del hombre. El Señor Jesucristo es la respuesta a la miseria del hombre. Pero si ese medio único dado por Dios es rechazado, ¿qué le queda al hombre? No le queda esperanza. Hay un juicio implícito en el rechazo a la persona del Señor Jesucristo. Mis hermanos, hoy en el día de hoy, muchas personas han rechazado la persona del Señor Jesucristo y lo han cambiado por los sacramentos de una institución de hombres de la Iglesia de Roma, o la han cambiado por los ungidos, los Cristos modernos, y no se han puesto a pensar que su fe no se basa en la persona del Señor Jesucristo. Están condenados, destituidos de la gloria de Dios. Si Cristo es rechazado como persona, en lo que Él es, no hay esperanza para el hombre. Juan capítulo 3, versículo 18. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Tú has escuchado que la Biblia habla de un pecado imperdonable, y muchas veces te has cuestionado cuál es ese pecado imperdonable. El pecado imperdonable es precisamente un rechazo tan frentero a la persona del Señor Jesucristo, que aún las obras del Santo Espíritu de Dios que señalaban a Jesús como el Mesías prometido es asignada a Satanás. Un rechazo al único medio dado por Dios para que el hombre sea salvo. El único medio a la condición desgraciada del hombre. La pregunta que surge ahora es: ¿tendrían los judíos o deberían los judíos haber entendido la condición en que se hallaban?
La pregunta no es si ellos sabían la condición que se hallaban, si lo aceptaban. ¿Cuál? La de todos los hombres, muertos espiritualmente, ciegos espirituales. Ahora, la pregunta es, ¿deberían ellos haber conocido cuál es la condición del hombre sin Dios? Y la respuesta es sí, porque ellos tenían las Escrituras, ellos eran celosos de las Escrituras, ellos eran maestros de las Escrituras, y las Escrituras en todo el Antiguo Testamento muestran la incapacidad humana. El Antiguo Testamento es una historia del fracaso humano frente a la palabra de Dios. Es un fracaso humano. Ese es el Antiguo Testamento. Así que ellos deberían haber conocido que todo el Antiguo Testamento relaciona al hombre como un ciego, incapaz de poder ver a Dios. Es más, ellos tenían en especial tesoro al profeta Isaías. Cuando hablaban de un profeta, Isaías era el profeta que había escrito. Era un profeta mayor. Muchas veces cuando hay referencias en torno a partes del libro de Isaías, pero partes de otro profeta, dicen así como escribió Isaías, y no nombran a los otros profetas, porque Isaías para ellos era el gran profeta. Ellos sabían que Isaías había profetizado sobre la esperanza de Israel, la esperanza del Mesías. Pero Isaías claramente muestra un pasaje, muchos, pero uno en específico, donde Dios mismo habla acerca de la incapacidad humana frente a su palabra. Y ellos lo conocían. Acompáñame a Isaías capítulo 6 y vamos a leer el versículo 9 y 10. Es esa visión que tiene Isaías. Es el momento en que Isaías, Dios le ha designado su ministerio. Pero mira lo que dice en el versículo 9 y 10. Dios le dice a Isaías y dijo: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis, engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Y este es un pasaje que ellos conocían plenamente, y es solo una muestra de todo lo que los profetas hablaban acerca de la incapacidad humana. Tal vez es la punta de iceberg de la verdad revelada en el Antiguo Testamento sobre la condición humana. Es más, Isaías entonces, hablando del papel del Mesías, dice en Isaías 42 versículos 6 y 7, ¿cuál iba a ser el papel del Mesías en torno a esa incapacidad humana? Isaías 42 versículos 6 al 7. Hablando del ministerio del Mesías, Dios dice: yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz a las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Claramente la Escritura les enseñaba la condición ciega, incapaz frente a la palabra de Dios. Y claramente señalaban que el papel del Mesías era precisamente sacar al hombre de esa condición. Allí estaba el cumplimiento de esa promesa frente a ellos. Y acababa de hacer una señal que era inobjetable, que era una señal que nunca se había visto antes. Para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. El pueblo, ante tal obra hecha por Jesús, debería haberse tirado a sus pies y decir: Jesús, soy un ciego, ten compasión de mí, ten compasión de mí. Todo el Evangelio de Juan habla acerca de Jesús como la luz. Y voy a leerles rápido para no verlos a ustedes de un pasaje a otro, pero voy a leerles de corrido los pasajes que hablan acerca de Jesús como la luz. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de vida.
Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis la luz, para que no os sorprenda las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Es un énfasis del Evangelio de Juan. Ahora, el Evangelio de Juan también nos dice por qué el hombre no viene a la luz. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas, dice Juan capítulo 3, versículo 19 al 20. Eso es precisamente lo que han hecho estos hombres, rechazar a la persona del Señor Jesucristo, porque la ceguera espiritual no acepta su condición. El ciego espiritual no acepta su condición, versículo 40, cuando el Señor ha dicho: por a juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven vean y los que ven sean cegados. Versículo 40, entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? ¿Qué estás queriendo decir, Jesús? ¿Que nosotros somos los ciegos? No, Señor, nosotros entendemos lo que tú estás tratando de decir, y te digo que no somos ciegos. Para los que no ven, vean; los que ven, sean cegados. Yo no sé cuántos miopes hay aquí en este salón. Yo soy el primero. Yo me quito los lentes de contacto y yo no veo absolutamente nada. El miope sabe que el miope no se da cuenta cuando pierde su visión. Uno no se da cuenta, uno cree que ve bien. Cuando le colocan a uno unos lentes y dicen: pues yo estoy ciego. Pero el miope no se da cuenta. Es como el cuento de la rana que se mete en agua caliente y poco a poco se le sube la temperatura y ella no se da cuenta y se cocina. Nunca se dio cuenta. Si uno mete una rana con agua hirviendo, la rana salta ahí mismo. Pero poco a poco la rana se queda ahí y se cocina. Estos hombres eran ciegos desde su nacimiento espirituales. Ellos no se daban cuenta de la condición que tenían. Pero tenían las Escrituras. Pero tenían la palabra de Dios. Mis hermanos, esa es la gran diferencia entre un hombre de Dios y aquel que no es de Dios. La Escritura es la fuente única de verdad. Las otras se dejan llevar por su razonamiento. Y es como la rana que se cocina sin darse cuenta. Satanás le dice al oído de las personas: tú estás bien en torno a tu relación con Dios. Dios te entiende, Dios te conoce y te ama así. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, dice Pablo, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, dice Pablo en 2 Corintios 4, 3, 4. Mis hermanos, cuando alguien no entiende la condición en la que se halla, ¿para qué la luz? ¿Para qué un Salvador si no entiende la persona la condición que se halla? Por eso la ceguera espiritual rechaza la luz. Versículo 41, la primera parte. Jesús les respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecados. Ellos esperaban alguna respuesta directa de Jesús en torno a la pregunta que hicieron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Pero Jesús les contesta con una frase que les da a entender la necesidad de que alguien entienda la condición en la que se halla. Si fuerais ciegos, no tendríais pecados. Ellos necesitaban entender la condición que se halla, porque, vuelvo y repito, y soy enfático en esto, si alguien no es consciente de la miserable condición en la que se halla, Jesús no es nada para él. Jesús es un buen hombre de la historia, un maestro judío, pero nunca será el salvador de tu vida. Si tú no eres consciente de la condición que te hallas al estar desligado de Cristo, Jesús no será nada para ti. Cuando alguien es consciente de su ceguera, corre a los pies del Salvador. Si fuerais ciegos, no tendríais pecado. No hay tal cosa como un Jesucristo importante para mí si no acepto cuál es la condición de mi ser desligado de Él.
Los fariseos, los líderes religiosos judíos, eran, según la palabra del Señor Jesucristo, ciegos, guías de ciegos. Ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo, dice Mateo 15:14. Juan Calvino, explicando esta respuesta que el Señor Jesucristo les da a estos que decían: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Dice lo siguiente: ¿es ciego quien, consciente de su propia ceguera, busca un remedio para curar su enfermedad? De esta forma el significado sería: si usted reconoce su enfermedad, no sería del todo incurable, pero ahora, como cree tener perfecta la salud, continúa usted en un estado desesperado. Cuando dice que si fueran ciegos no tendrían pecado, no excusa la ignorancia, como si fuera inofensiva y se ubicara fuera del alcance de la condenación. Solo quiere decir que la enfermedad puede curarse cuando de verdad se siente. Porque cuando un ciego desea obtener liberación, Dios está listo a ayudarlo. Pero quienes son insensibles a la enfermedad, a pesar de la gracia de Dios, no tienen cura. Si fueran ciegos, quiere decir, si ustedes fueran conscientes de la condición de ceguera espiritual en la que se hallan, ustedes no tendrían pecado porque buscarían. Pero por el contrario, dice lo siguiente en la segunda parte del 41: mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. La solución de su condición estaba frente a ellos y había hecho una obra inobjetable, pero ellos no veían necesidad alguna, porque no se veían que necesitaran algo. ¿Ciegos? No te necesitamos, Jesús. No somos ciegos. Vuestro pecado permanece, dice el Señor. Vuestra condición permanece. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. No cambia la condición. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree en Él ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La incredulidad en Jesús. Ahora, esta es una enseñanza maravillosa, pero la punta de la enseñanza de esta mañana es el final de ella. Hermanos, la semana pasada vimos que Juan, el apóstol, el escritor del Evangelio, escoge 7 señales, de la cual esta es la 6ª señal, y las señales de Juan van en un incremento para mostrar quién era la persona del Señor Jesucristo. Por eso se llaman señales en el Evangelio de Juan. Este milagro que él ha hecho es grandioso, glorioso, pero la incredulidad del ser humano es su condenación. Esta historia arrancó con los siguientes 3 primeros versículos. Juan 9, 1 al 3. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondiendo Jesús: no es que pecó este ni sus padres. Y aquí muestra, y este es el iceberg, esta es la punta de todo este capítulo 9, el por qué esa situación, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿En qué sentido? ¿Cuáles obras de Dios? ¿Cuáles obras de Dios para que se manifestaran en él? Para que él fuera un ejemplo de las obras de Dios. ¿En qué sentido? ¿Ay, que Dios tiene poder para dar vista a un ciego? No. En que solo Dios puede dar vista espiritual. Porque al final de la historia solo uno está a los pies de Cristo. Solo uno. Aquel que recibió su gracia. Todo lo que sucede, mis hermanos, en el universo entero gira alrededor de la gloria de Dios. Aún, mis hermanos, y esto es duro, y le pido al Espíritu Santo que, no sé, aquí hay diferentes procesos de madurez teológica y de madurez de vida cristiana, pero así como hay que dar leche, también hay que dar carne. Aún, mis hermanos, ver la diferencia entre los que no creen en Cristo con aquellos que sí creemos, nos lleva a glorificar a Dios. Eso es duro, pero eso es lo que dice el apóstol Pablo. Escucha:
¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para la gloria. Aún ver la diferencia entre uno que rechaza a Cristo con nosotros que aceptamos y nos humillamos a los pies del Señor, lleva a darle gloria a Dios. La incredulidad del mundo hacia las cosas de Dios deben dirigir a los que creemos a dar gloria a Dios, pues si creemos es porque Él ha hecho algo en nuestro ser. ¿Entiendes? Todo en el universo gira en torno a su propia gloria. Aún la incredulidad del mundo debe llevar a los creyentes a decir gloria a Dios, porque si yo veo es porque tú has hecho una obra en mí. ¿Sabes en qué se convierten las palabras de Isaías? Volvamos a leer Isaías capítulo 6, versículo del 9 al 10. ¿Sabes en qué se convierten estas palabras? Y dijo: anda, Dios, a Isaías, y di a este pueblo: oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni con su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. ¿Sabes en qué se convierten estas palabras que son muy duras? Se convierten en una prueba de por qué el pueblo de Dios debe darle gloria a Dios. Estas palabras que son muy duras, Jesús les va a decir a sus discípulos: ok, les voy a explicar qué significan esas palabras. ¿Las entendieron? Glorifiquen a Dios porque ustedes no se hallan en ese estado. Mateo capítulo 13, versículo del 10 al 16. Mateo capítulo 13, versículo del 10 al 16. El Señor ha empezado a enseñar por parábolas. ¿Usted se ha sentado un momento a tratar de entender una parábola sin la explicación del Señor? La parábola del sembrador, que es la que arranca ese Mateo 13. El Señor salió a sembrar. ¿Sabes qué pasaba en esa comunidad agrícola? Ah, sí, y eso ya lo sabemos. Si una semilla cae en tal parte, pues viene un pájaro y se la come, y si cae en un terreno pregrado. Ah, sí, ¿y qué? Quedaban gringos en las verdades espirituales. Versículo 10 al 16. Entonces, acercándose a los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros, mis discípulos, os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos, a los demás, no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se convierta y yo los sane. Pero el versículo 16 es para nosotros, mis hermanos. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. La incredulidad que tú ves en el mundo debe llevarte a ti darle gloria a Dios, porque si tú ves, es porque Dios ha hecho una obra en ti. Así que los autores del Nuevo Testamento, cuando veían que alguien rechazaba el mensaje del Evangelio en torno a la persona de nuestro Señor Jesucristo, tenían una respuesta. Hechos capítulo 28, versículo 23 al 28. Así finaliza el libro de Hechos. Así va cerrando el libro de Hechos. El apóstol Pablo está encarcelado en Roma, pero mucha gente viene a él a escucharlo. Versículo 23 al 28. Y habiendo señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asentían a lo que decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse, les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo: ve a este pueblo y diles:
De oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyeron pesadamente y sus ojos se han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Así que cuando leemos que Juan dice, Juan capítulo 12, versículo 37, ya voy cerrando. Así que cuando leemos, y esto lo leímos la semana pasada, cuando Juan dice en el capítulo 12, versículo 37, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Esto es una frase lacónica y triste. Si seguimos leyendo, se convierte en un gozo para el creyente, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Y Juan dice: por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan, y yo los sane. Y si esto es glorioso, lee el versículo 41. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. El pasaje viene hablando de Jesús, y Juan lo relaciona en torno a la visión que tuvo Isaías, al llamado de Isaías capítulo 6. Juan está diciendo que aquel que le dio esa comisión a Isaías era el mismo Jesucristo. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Aquel que había determinado, que había mostrado, que había señalado la incapacidad humana, venía a resolver la situación de la condición miserable del hombre, pero el hombre lo rechazó. Así que a la pregunta de Sandrita, que me hacía en torno a cómo es posible que teniendo textos tan claros como el Salmo 110, o con todo el libro de Isaías, o con los salmos mesiánicos, los judíos no pudiesen aceptar al Mesías prometido, la respuesta la da el apóstol Pablo, y con esto finalizo, en el capítulo 11 de Romanos, versículos 7 y 8. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado. ¿Pero quiénes? Pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos, como está escrito: Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean, oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. ¿Para qué era esa situación de ese ciego? Para que las obras de Dios se hiciesen manifiestas en él. Solo tiene vida espiritual a aquel a quien Dios se acerca en su gracia y le da vida espiritual. Vamos a orar.